Hoy vamos a compartir un tema que nos llena de gozo, que es sufriendo penalidades. ¡Wow! Esto parece una contradicción, ¿verdad? Pero resulta que nosotros venimos a la iglesia es a compartir la palabra de Dios, no compartir lo que el mundo nos vende, porque en el mundo nos venden una autoayuda donde todo está bien en esta vida, donde no hay procesos, donde no hay pruebas, donde es, el, la vida nuestra está llena de cosas positivas y que nunca vamos a pasar por ninguna situación. Y esto no es lo que la palabra de Dios nos habla. La palabra de Dios nos habla de los procesos y todo lo que el pueblo de Israel pasó fueron procesos y la vida nuestra es un proceso. Las pruebas son parte de nuestro crecimiento. ¿Usted lo puede repetir eso? Las pruebas son parte de mi crecimiento. Wow, yo quiero que usted lo repita eso. Las pruebas son parte de mi crecimiento. Las pruebas son parte de mi crecimiento. ¿Y qué es lo que ocurre con nosotros en medio de las pruebas? Wow, la verdad es que yo me siento cada vez más contento, más dichoso de ser parte de esta iglesia. Porque, wow, el Señor nos da los temas, nos está guiando como iglesia. Fíjense que la canción de hoy, yo quiero que ustedes repitan conmigo, si me la puedes poner en pantalla, a tu nombre, clamaré. Y a partir de ahí me ponga eso. Mire, mire lo que nosotros cantamos. Y el tema que ya tenían en audiovisuales para hoy era sufriendo penalidades. Mire cómo dice la canción. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. Seguimos. En tempestad. En tempestad, ¿qué va a ocurrir? Descansaré. ¿En qué? En tu poder. ¿Por qué? Pues tuyo soy. ¿Hasta cuándo? Wow. Tremendas palabras. Dáselo al Señor. Y vamos a partir de esa palabra que el Señor nos está dando hoy. A tu nombre, ¿por qué? Clamaré a ti porque tú eres el que responde mis oraciones. Y nosotros hablamos en nuestro mensaje anterior de que la palabra clamor en el hebreo se refiere a un gemido que es parecido al de una mujer en parto. Y nosotros explicamos que tal como dice en Romanos 8, la creación completa gime con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa del Señor. Pero ¿cuál es esa manifestación gloriosa del Señor? Es su venida en gloria, en majestad, en poder. Ahora la Biblia nos habla de que el hombre a través de la creación tiene esa manifestación de quién es Dios. Y a nosotros nos parece como si fueran palabras que dice la Biblia. Pero si nosotros analizamos lo que es la creación y el mundo, yo no sé si ustedes han pensado lo que dice la palabra de Dios con respecto a la creación. Dice, los cielos cuentan. ¿Qué es lo que hace? Que los cielos cuentan y nosotros lo cantamos. La primera canción de hoy es, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso es el Salmo 19:1, ¿me lo puede poner?
Los cielos cuentan la gloria de Dios. Quiere decir que la creación misma nos habla de Dios. La misma creación, como dice en el libro de Romanos, la carta de Romanos, nos dice que la misma creación nos muestra la gloria de Dios. Los cielos, cielos que en este caso está hablando tanto del tercer cielo, del segundo cielo y del primer cielo. Los cielos, no está hablando del cielo, que es el lugar donde habita Dios, sino los cielos. Quiere decir, todo lo creado proclama la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la manifestación de su presencia. Eso es la gloria de Dios. Es la manifestación de su presencia. Y dice que el firmamento revela la obra de sus manos. Si nosotros vemos lo que es el universo, primero, no sé si ustedes recuerdan que a qué galaxia pertenece la Tierra. ¿Cómo se llama la galaxia a la que pertenece la Tierra? La Vía Láctea. ¿Es la Tierra el mayor de los planetas de la Vía Láctea? No. Es de los más pequeños. Es de los más pequeños. Entonces veamos lo que es la Tierra solamente. Y veamos lo que es la Tierra dentro de la galaxia a la que nosotros pertenecemos, donde la Vía Láctea, que es la galaxia a la que pertenecemos, tiene como centro el Sol. La Tierra dentro de la Vía Láctea no es, escúcheme bien, no es ni un 5% de lo que es la Vía Láctea. Pero Dios le ha dado al hombre capacidad para poder incursionar en el universo y el hombre descubrir tantas cosas que a nosotros nos parecerían ilógicas en nuestra mente. Por ejemplo, ¿cuántas galaxias hay en el universo? Oiga, miles de millones. Miles de millones. O sea, es que el universo es de tal magnitud que en nuestra mente nosotros concebimos a un Dios con tantas limitaciones. Un Dios que se detiene en su poder. Pero solo ver nosotros lo que es el universo es suficiente para nosotros tener la revelación del poder de Dios. La revelación del poder de Dios. Veamos el verso 2. Dice, un día se lo cuenta al otro día, una noche se lo enseña a la otra noche. Y ese es para el hombre, digamos, la mayor revelación, la revelación del día y de la noche. ¿Por qué se produce un día? ¿Por qué se produce una noche? ¿Por qué nosotros vemos las variaciones en la luz de que comenzamos de oscuridad, la luz va subiendo, es más fuerte al mediodía, después va disminuyendo y la oscuridad comienza a subir, a mediados de la medianoche es máxima la oscuridad y comienza la oscuridad máxima a descender, la luz comienza a aparecer en la madrugada, pero la oscuridad se va haciendo cada vez más grande hasta que termina y aparece la luz. ¿Por qué se produce el día y por qué se produce la noche? Por el movimiento de rotación de la Tierra. Y ese movimiento de rotación de la Tierra es el que hace que nosotros por millones de años tengamos el día de 24 horas, que son 12 horas del día, 12 horas de la noche.
Pero no parece, o sí, la Tierra se mueve. ¿A qué velocidad se mueve? A 1700, yo lo he mencionado anteriormente. 1671 kilómetros por hora. Y un avión supersónico, más o menos, puede llegar a viajar a esa velocidad. Más de ahí no se puede. Quiere decir que Dios hizo un movimiento perfecto en la naturaleza. Pero todavía más es el movimiento de traslación. Porque el movimiento de traslación es a 107,000 kilómetros por hora. A todo lo que da, no, nosotros vamos a una velocidad que no jamás cabe en nuestra mente. Pero Dios la hizo de tal tamaño, la tierra, y le dio un movimiento y lo sostiene, ese movimiento, para que nosotros por años estemos plantados en la tierra y nosotros podamos vivir aquí en la tierra. Pero ¿qué pasa con el hombre? Que el hombre no ve a ese Dios de la creación. Y entonces Dios, para hacer que el hombre ponga la mirada en él, hizo dos cosas. Primero, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Vamos a leerlo en Eclesiastés capítulo 3. ¿Qué significa que Dios puso eternidad en el corazón del hombre? Que el hombre quiere vivir sin saber por qué quiere vivir. Y asimismo es que lo dice Eclesiastés 3, en el capítulo 3, verso 9, en adelante, si me lo pudiera poner. ¿Qué provecho obtiene el que trabaja de todos sus afanes? Es decir, vivimos esta vida, pero al final tú trabajas, tú te afanas por conseguir cosas. ¿Cuál es el provecho que tú le sacas a eso? ¿Cuál es el propósito por el que tú estás aquí en esta tierra? Vamos a ver el verso 10. Dice, me he dado cuenta de la pesada carga que Dios ha impuesto a los mortales para humillarlo con ella. Verso 11. En su momento, Dios todo lo hizo hermoso. Esa creación de Dios es algo que el hombre no la puede concebir. Si nosotros realmente calculáramos lo que es el universo, no hay manera que el hombre pueda entender lo que es el universo. Pero aquí viene la palabra clave y dice, y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad. Aunque estos no llegan a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. No alcanzan a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. Y vamos a poner la traducción del verso 11, la traducción de Reina Valera 1960. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto, ¿dónde ha puesto eternidad? En el corazón nuestro, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué significa que Él ha puesto eternidad en el corazón nuestro? ¿Qué significa eso? Que nosotros no nos queremos morir. El hombre sabe que quiere vivir, pero no entiende por qué. Nadie se quiere morir, pero no entiende para qué. Aunque esté pasando por situaciones difíciles, nadie se quiere morir. Y es que Dios puso el deseo de eternidad en el corazón del hombre. Es decir, que el hombre busque ansiosamente algo más allá de lo que ve con sus propios ojos.
Entonces yo creo que ya ahora podemos nosotros entrar al tema de hoy, sufriendo penalidades. En segunda de Timoteo, capítulo 2, versos del 3 en adelante, dice el apóstol Pablo a su hijo amado, Timoteo: le dice, si me lo puede poner en pantalla, segunda de Timoteo 2, versos del 3 en adelante. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Vamos a comenzar a hablar de lo que es sufrir penalidades. Muchas personas le agrada predicar desde los púlpitos que el cristiano no puede pasar por situaciones, porque si está pasando por situaciones debe revisarse, porque está en pecado, porque algo hay mal en su vida, porque nosotros estamos llamados a ser prosperados en todo. Y claro, eso tiene algo de verdad, pero también tiene algo de mentira. ¿Cuál es la verdad? Que Dios nos llamó a disfrutar de todo lo de la naturaleza, que Dios ha puesto todo en nuestras manos para que nosotros lo disfrutemos, que Dios nos llama a ser prosperados, que Él es nuestro proveedor, pero eso quiere decir que Dios nos sustenta, pero no que estamos libres, que estamos exentos de las pruebas, sino todo lo contrario. Las pruebas son necesarias. El quebrantamiento es el camino hacia la madurez. El apóstol Pablo le dice a su hijo amado, a quien él se refiere en su carta, según la promesa de vida que Dios me ha dado a mi hijo amado Timoteo. Así se refiere. Y a su hijo amado, él le está diciendo: estoy orando a Dios que te saque de las pruebas. Estoy orando a Dios que tú no sufras, porque tú eres cristiano y tú no estás llamado a sufrir. No, eso no es bíblico. Eso no es la vida cristiana. Las penalidades son parte de nuestro crecimiento. El apóstol Pablo le dice a su hijo amado, le dice: oye, sufre penalidades como buen soldado. ¿Qué significa buen soldado? Fíjese lo que dice el verso 4 de segunda de Timoteo 2. Dice: ninguno que milita, es decir, que ninguno que es parte del ejército de Dios, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Vamos a ver el verso 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha de acuerdo con las normas. Vamos a mezclar ambas cosas. Él dice: miren, tú no vienes a los caminos del Señor para sufrir. Ahora, el sufrimiento es parte de la guerra. No sé si nosotros podemos entender dónde que está el fundamento de este mensaje. Tú no te inscribiste como hombre y mujer de fe porque tú quieres sufrir. No hay un pare de sufrir. No hay un pare de sufrir desde que conocemos a Cristo, decir ya todo está resuelto. Sin embargo, todo está resuelto. ¿Por qué? Porque lo que el hombre necesita para llenar ese deseo de eternidad que Dios puso en su interior,
llenar el vacío que hay en el corazón del hombre, hay uno solo que lo puede llenar. ¿Y sabe cómo se llama? Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Dale ese aplauso. Porque Él es la esperanza de vida. Si Él no hubiese dado el testimonio, lo que nosotros tuviéramos en nuestra mente puede llamarse una ilusión, una creencia, pero no un testimonio de vida. Pero Él nos ha dado a nosotros, como dice la palabra, las arras del Espíritu. ¿Sabe lo que son las arras del Espíritu? Algo de lo que nosotros podemos aferrarnos. ¿Cómo se le llama en una taza a el asa? Es como si fuera que para nosotros asirnos de la vida eterna, nosotros tenemos que agarrar la taza por el asa para nosotros poder disfrutarla. Y entonces el apóstol Pablo le está diciendo a su hijo amado Timoteo, oye, sufre penalidades, porque aunque tú no te metiste a los caminos del Señor para sufrir, pero yo quiero que tú sepas que el buen luchador, el buen atleta, no es coronado si no se esfuerza, si no lucha. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a recibir la corona de vida? Es nosotros yendo a la cruz. Es nosotros yendo a la cruz. Y a la iglesia nosotros venimos a llenarnos del mensaje. ¿Para qué? Para salir a la calle a enfrentar esas penalidades. No venimos a la iglesia para llenarnos de una ilusión y después entonces enfrentarnos con una realidad en la calle. Que en la iglesia me dicen que todo está resuelto y que no vamos a pasar por nada, todo va a estar bien. Y ciertamente que todo va a estar bien si Dios tiene el control de nuestras vidas. Pero que todo va a estar bien no quiere decir que no vayan a haber tempestades. Que no vayan a haber tempestades. ¿Por qué? Porque las tempestades, en la lucha, los dolores cuando se levantan las pesas son lo que hacen que los músculos se desarrollen. Y para nosotros poder tener la mirada puesta en el Dios de nuestra salvación, Dios tiene obligatoriamente, necesariamente que pasarnos por el proceso. Nosotros leímos de Jeremías en el capítulo 18, que nos habla de Jeremías que Dios lo llevó al taller del alfarero. ¿Y qué le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías? Óyeme, todo lo que tú estás pasando es porque yo estoy formando mi carácter en ti como pueblo. Pero ¿sabe qué resulta? Que tú no has puesto los ojos en mí. Tú te has ido detrás de otros dioses. Tú, como una mujer que adultera, te has ido detrás de otro esposo. Y no del cual, con el cual tú realizaste un pacto. Yo te he dado todo lo que tú has necesitado en los momentos de aflicción. Yo te di agua en el desierto cuando estaba seco. Yo te suplí alimento. Yo hice grandes obras que te abrí el mar y tú pudiste pasar y fuiste librado de la mano de los egipcios. He hecho tantas obras, pero al final ahora tú te vas detrás de los dioses babilónicos. Tú te vas detrás de los dioses de los caldeos y me has dejado a mí. Pero date cuenta de algo. Lo que tú estás pasando como pueblo es porque yo estoy llevándote al taller del alfarero. Yo te estoy formando como una vasija. Yo estoy permitiendo que tú te vayas formando y en un momento cometiste un error y se rompió la vasija. Vuelvo otra vez a trabajar contigo y comienza de nuevo la vasija a tomar forma. Y llega un momento otra vez
donde se rompe la vasija. Pero hay un momento donde esa vasija cobró forma y entonces se ve bella. Y es el refinamiento que Dios hace en nosotros para que nosotros podamos brillar como una vasija reluciente, como el oro que ha sido refinado, que nosotros podamos brillar después de los procesos. Óyame, la gloria de Dios la experimenta el hombre cuando termina un proceso y vemos el amor de Dios manifiesto. Los cielos cuentan la gloria de Dios, pero ver solo el universo nos habla de su gloria, pero no lo vemos. ¿Cómo nosotros lo vemos? Cuando ese sufrimiento viene a nuestras vidas, porque ponemos entonces la mirada en la eternidad. Y entonces comenzamos a buscar de Dios en medio de la prueba. Comenzamos a clamar, a gemir. El que lucha como atleta, quiere decir que esta vida es una lucha. Ay, si yo hubiese sabido que estos caminos de fe, los caminos del Señor eran tan duros, yo no hubiese entrado. Todo lo contrario, si estos caminos hubiesen sido tan buenos, al final, lo mejor que tú has recibido lo va a olvidar y te va a desviar de los caminos. Si Dios no nos pone piedras en medio del camino, ¿usted sabe lo que hacemos nosotros? Que después que tenemos la vida eterna en nosotros, nos vamos a olvidar de Dios. Pues tenemos todo resuelto. Y ese deseo de eternidad que Dios puso en nuestro corazón, lo vamos a ver lleno con las cosas de este mundo. Y Dios no nos creó a nosotros para nosotros vivir eternamente en la tierra, es vivir eternamente en el cielo. La eternidad es el propósito final de Dios. ¿Para qué tenemos vida? Para continuar viviendo después de la muerte. ¿Y por qué tenemos muerte? Porque la paga del pecado es la muerte. Y el hombre desobedeció y pecó. Y todos nosotros llevamos la ley del pecado dentro de nosotros. Y por la ley del pecado, nosotros tenemos que padecer penalidades. Y no solo padecerla, sino gozarnos en las penalidades. Gozarnos en medio de la aflicción. Porque cada vez que Dios permite que nosotros pasemos por una prueba, que pasemos por un desierto, que tengamos tiempos de aflicción, es porque algo Él está trabajando en nuestro carácter. Algo Él está haciendo en nosotros. Algún área de nuestra vida Él está trabajando, preparándonos para la eternidad. Wow, dale un aplauso al Señor. Y esto es parte del crecimiento espiritual. Vamos a ver a repetir de nuevo lo que ya nosotros hemos leído en Romanos capítulo 5, versos del 1 al 5. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual hemos obtenido también entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza ¿de qué? ¿Esperanza de qué? De la gloria de Dios. ¿Qué nosotros dijimos que es la gloria de Dios? La manifestación en la tierra de su presencia. ¿Qué será lo que nosotros vamos a ver cuando decimos que vamos a ver la gloria de Dios en su manifestación? Su presencia. Vamos a estar en su presencia, pero ya no como una manifestación temporal y pasajera, sino como una manifestación eterna, porque nosotros nos haremos uno con Él y disfrutaremos de su eternidad, de su propia esencia, que es el amor. Y dice, y no solo esto, ¿a qué se refiere de esto? Y no solo esto, ¿cuál es ese esto que él está hablando?
no solamente vamos a disfrutar de la gloria de Dios, sino que ya la estamos disfrutando. Vamos a ver cómo. Dice, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En los viajes a los grandes hoteles, en los viajes a Europa, en las vacaciones de un mes, en los millones de dólares en el banco, en la fama de estar en todos los periódicos y en todas las revistas más famosas del mundo. No. ¿Nos gloriamos en qué? En los problemas. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Porque sabemos que la tribulación produce paciencia. Póngame ese versículo, el 3 de Romanos 5, Romanos capítulo 5, verso 3. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y en Lucas 21, 13, Jesús le dijo a sus discípulos, por su paciencia ganarán su alma. Quiere decir que si nosotros no aprendemos a resistir en medio de la prueba, que es la paciencia, esa capacidad de resistir en medio de la prueba, nosotros no estamos preparados entonces para la eternidad. Oiga bien, no estamos preparados para la eternidad. Les recuerdo que la palabra resistencia, que hace referencia a paciencia en el griego, es la palabra mak. Y de esa palabra es que se deriva la palabra resistencia o paciencia. Ustedes conocen una marca de camiones. No, Mac con K, porque hay una Mac con C, que son las computadoras de Apple, pero Mac con K hace referencia a un muelle fuerte. Mac son los camiones que pueden resistir una carga bien pesada y no se les rompen los muelles. Que alan exactamente, lo que alan los contenedores pesados, es la marca más famosa. En términos de camiones para transportar carga, Mac es la marca más famosa. Yo no manejaba uno, pero tengo la licencia para manejar. La categoría 4. Bien, entonces, la paciencia, la palabra paciencia es Mac, que es resistir cuando estamos siendo embestidos, cuando estamos siendo atacados, cuando estamos siendo machacados, cuando estamos siendo triturados, cuando el Señor nos está sacando a nosotros el jugo y nos está llevando al fondo donde ya uno está listo para tirar la toalla. Ahí es que se prueba la paciencia. O sea, esa es la parte más extrema. Pero Jesús dijo, con su paciencia, ustedes se van a ganar el alma. ¿Por qué razón? Vamos a ver lo que nos dice el verso 4. Dice el verso 4, la paciencia, ¿qué produce la paciencia en nosotros? Póngame el verso 4. Mi rey David, el verso 4. Dice, y la paciencia, yo quiero que ustedes repitan esto conmigo. Y la paciencia, prueba. ¿Pero prueba de qué? Prueba de nuestro carácter. Hay una traducción que yo tengo en mis manos que dice, y la paciencia, carácter probado. ¿Qué significa eso? Que el alma, que es nuestro carácter, es probada en medio de las pruebas, de las tribulaciones, de los padecimientos. Y que al ser probada,
entonces salimos como aprobados. Y al salir aprobados, ¿qué ocurre? Que ya estamos preparados para la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que es la esperanza. Y dice así mismo, y el carácter probado, esperanza. Y el verso 5 dice, y la esperanza no avergüenza. Hoy, ¿por qué yo tengo que ocultar que estoy padeciendo, pero que a mí me espera una gloria que será manifestada, que va a ser superior a las penalidades por las que estoy viviendo hoy? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que se nos ha dado. Diga, primer nivel de formación de nuestro carácter: ser buen soldado, preparado para la guerra. No me importa lo que venga. Yo estoy firme, tengo un fundamento, estoy plantado en Dios. Es mi roca, es mi zapata. Yo estoy plantado sobre un edificio que va a ir creciendo, pero que no va a caer. Que no va a caer. Y estoy preparado para qué, para la batalla. Y en esa lucha, ¿qué estoy siendo? Entrenado. ¿Para qué? Para ganar el primer premio. Como un buen atleta, yo estoy siendo entrenado. Diga, segundo nivel, el de atleta. Es decir, que como ejército yo estoy inscrito como soldado estoy inscrito en un ejército. Dios me ha puesto en medio, ¿para qué? No para que yo venga a sufrir, pero sí que esté preparado para luchar contra los sufrimientos. Y en esa lucha yo me estoy entrenando. ¿Como quién? Como el atleta, segundo nivel de crecimiento espiritual. Es cuando nosotros estamos dispuestos a dejar el sueño para orar. Cuando nosotros, aunque no queremos, ay, yo hoy no me siento bien para ir a la iglesia, pero vengo a la iglesia y me meto a alabar a Dios. Y ese día, wow, yo que no quería venir a la iglesia, pero mire, este fue el día donde la adoración fue la más poderosa, que llegó a todo mi interior. ¿Por qué? Porque me estoy ejercitando, me estoy entrenando, me estoy preparando en la batalla, en esta batalla. Me estoy preparando como buen soldado y me estoy ejercitando, entrenándome. ¿Para qué? Para la eternidad. Para disfrutar de qué? De la gloria de Dios. Y seguimos leyendo. El labrador que se esfuerza, es decir, nos entrenamos, nos preparamos. ¿Pero para qué? Para llevarnos el Señor al tercer nivel de crecimiento. ¿Cuál es? El del labrador. Y dice, el labrador que se esfuerza debe ser el primero en participar de los frutos. Es decir, que si nosotros dejamos que Dios nos procese y en medio de las tribulaciones, en lugar de nosotros quejarnos, en lugar de lamentarnos, nosotros ponemos la mirada en Dios y yo voy a salir de esta. Esto es pasajero, esto es temporal. Por grande que sea el proceso, Dios me librará. Algo Dios va a hacer. Todo va a ir bien después que el proceso termine. No es que todo va a ir bien y que nunca voy a pasar por proceso. Es que todo va a estar bien porque Dios me va a sacar del lugar donde yo estoy. El verso 6 de 2 de Timoteo 2 dice, el labrador que se esfuerza debe ser el primero en participar de los frutos. Quiere decir que si nosotros estamos dispuestos a rendirnos delante del Señor, a poner la mirada en Él, al final, ¿qué va a resultar? ¿Que el fruto lo va a cosechar otro? No, soy yo mismo. Que mi alma va a estar preparada para estar en comunión con Dios. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo, dice el verso 7. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio.
Ponme el verso 9. Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2, no Romanos. Conéctate con la prédica. Segunda de Timoteo 2. Estoy leyendo en Segunda de Timoteo 2, verso 9. En el cual, oye, recuérdate de Jesucristo, que resucitó, que pasó por la cruz, por el sufrimiento, por las penalidades. ¿Para qué? Para ver la gloria manifiesta. Dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de un delincuente, de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Las promesas de Dios no están en cautiverio. Lo que Dios ha dicho en su palabra está suelto. Y el diablo no tiene poder sobre ello. Veamos el verso 10. Por tanto, verso 10. Me llevan a cámara lenta en esta prédica. MAC, capacidad de resistencia. Por tanto, yo quiero que usted repita conmigo, todo lo soporto por amor. Esa es la clave. El ministerio él lo soportaba por amor. Y claro, por amor a los que él les servía, a los escogidos. Pero Pablo está diciendo, todo lo soporto. Y en la misma carta a Corintios, pero en la otra carta, en el capítulo 1 de Corintios 13, nos dice que el amor todo, dice todo lo soporto, todo lo aguanto por amor. Cuando el amor de Dios reina en nuestros corazones, la escasez la soportamos. Que no tengo, lo soporto. Yo sé que Dios me va a suplir. La enfermedad la soportamos. Yo sé que algo Dios está trabajando en mí en medio de esta enfermedad. La prueba grande la soportamos porque algo está Dios trabajando para hacerme crecer y que mi alma se perfeccione. Eso es carácter probado. Diga, carácter probado es lo mismo que alma perfeccionada. Y un alma perfeccionada, eso es santidad. Carácter probado, eso es santidad. La santidad es nosotros soportar en medio de las situaciones sin apartarnos de Dios. ¿Qué hace la gente débil en la fe cuando está pasando por proceso? Buscar un brujo que le resuelva rápido. En lugar de buscar de Dios, se van a los altares a buscar un hechizo para que les resuelva, entre comillas, rápido. Y la verdad es que parecería para nosotros que el diablo obra más rápido que Dios. Porque es que Dios para obrar necesita que nosotros estemos preparados. El diablo tiene poder, ¿eh? No vamos a decir que no tiene poder. Ahora siempre va a estar sujeto a que Dios se lo autorice. Y la autorización de Dios va a venir siempre que nosotros le hayamos dado legalidad. Es decir, que Dios no nos va a librar si nosotros estamos sufriendo las consecuencias de nuestros errores. Solamente si apelamos a su misericordia y en medio de la situación clamamos a Él. Entonces Él nos extiende su gracia. Nosotros cantamos cuando iniciamos el culto. Ya voy a terminar. Cuando nosotros iniciamos el culto, nosotros cantamos que dice en tempestad veremos la gloria. La gloria es en la tempestad que nosotros la vemos. El ajuste entre el macho y la hembra viene cuando el tornillo se aprieta
con el destornillador o con una máquina. ¿Usted ha visto un tornillo que se ajusta solo? ¿Usted ha visto un switch que da corriente sin meter el macho en la hembra? Para que haya corriente tiene que haber conexión, acoplamiento. Eso mismo pasa con Dios. Si nosotros no nos conectamos, si no nos acoplamos, si no nos hacemos uno con Él, las penalidades de este tiempo presente son muy fuertes. Pero si nosotros nos hacemos uno con Dios, las penalidades de este tiempo presente son nada comparada con la gloria que se manifestará en nosotros. Nada comparada con la gloria que se manifestará en nosotros. Para que ya no sufran más penalidades, vamos a ponernos de pie. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¡Wow! Fíjese que al final, mientras más capacidad de resistencia nosotros tenemos, mientras más paciencia nosotros tenemos, más segura es la eternidad. ¡Wow! No sé si estás entendiendo eso. Mire ese es el resumen, este verso 10. Todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan que la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ese es el resumen de nuestra prédica de hoy. Sufriendo penalidades, como buen soldado, nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las penalidades, porque ellas son la garantía de que nosotros vamos a disfrutar de toda la eternidad junto al Señor. Wow, yo no sé si tú puedes darle un aplauso al Señor, porque hoy el Señor nos levanta, hoy el Señor nos da una palabra de fe, una palabra de esperanza, para que nosotros caminemos confiados, de que no importa en lo que nosotros vivamos en esta tierra, aunque padezcamos penalidades, aunque pasemos por guerra, aunque tengamos que luchar con nuestro matrimonio, aunque tengamos que pelear por nuestra liberación, aunque tengamos que interceder por nuestros hijos perdidos, aunque tengamos que hacer lo que sea que tengamos que hacer, hay un Dios de poder. Hay un Dios de poder que obra a favor nuestro. Vamos a cantar de nuevo otra vez. Vamos a cantarla completa.